Esto es, 26 datos curiosos que de seguro no sabías. La casa que parece derretirse. La casa torcida de Sopot, en Polonia, fue diseñada inspirada en ilustraciones de cuentos infantiles y su fachada parece literalmente derretirse bajo el sol. Sus muros curvos, ventanas deformes e inclinaciones imposibles generan un efecto óptico que confunde a cualquiera que pase. Aunque parece sacada de un sueño surrealista, dentro hay tiendas y oficinas completamente funcionales. El mejor imitador del reino animal. El ave lira australiana posee uno de los aparatos vocales más complejos del mundo animal. Puede imitar más de 20 sonidos, desde alarmas hasta cámaras fotográficas. Lo increíble es que no solo imita tonos, sino ritmos y secuencias completas. En zonas urbanas se le ha grabado copiando taladros, motores y hasta conversaciones humanas con precisión sorprendente. La moneda millonaria prohibida. La Double Eagle de 1933 es tan rara que una sola pieza se subastó por más de 18 millones de dólares. Fue acuñada justo antes de que Estados Unidos abandonara el patrón oro, por lo que casi todas fueron destruidas. Poseer una fue ilegal durante décadas, lo que aumentó su misticismo. Hoy es considerada una de las monedas más valiosas y polémicas jamás creadas. El robot artista que expone en museos. AIDA, un robot humanoide creado en Reino Unido, usa cámaras en sus ojos para analizar rostros, texturas y sombras. Con algoritmos de IA y un brazo mecánico, traza dibujos que sorprenden por su precisión. Sus obras han sido expuestas en galerías internacionales y generan debates sobre si la creatividad puede existir en una máquina o solo en la mente humana. El río de los 5 colores. Caño Cristales, considerado uno de los ríos más hermosos del mundo, cambia de color gracias a una planta acuática llamada Macarenia clavígera. Durante ciertos meses del año, sus aguas exhiben tonos rojos, verdes, amarillos, azules y negros que parecen pintura líquida. Lo más sorprendente es que este fenómeno ocurre sin intervención humana, solo gracias a la naturaleza y la luz solar. La isla que parece de otro mundo. Socotra, en Yemen, es hogar de especies tan inusuales que el 37% de sus plantas no existen en ningún otro lugar del planeta. El árbol sangre de dragón, con su copa invertida, le da un aspecto extraterrestre al paisaje. Además, sus formaciones rocosas y vientos extremos crean escenarios que parecen sacados de una película de ciencia ficción. El manuscrito que nadie puede leer. El manuscrito Voynich, fechado en el siglo XV, está lleno de ilustraciones extrañas, mujeres bañándose en tubos, plantas inexistentes y diagramas imposibles. El texto está escrito en un idioma desconocido que ningún criptógrafo, lingüista o agencia de inteligencia ha logrado descifrar. A pesar de los avances tecnológicos, su propósito sigue siendo un misterio total. El mouse de oro que nadie necesita. En 2008 se lanzó un mouse de computadora hecho de oro macizo de 18 quilates, con diamantes incrustados y un diseño completamente artesanal. A pesar de su apariencia lujosa, funciona igual que un mouse común, lo que lo convierte en un objeto de colección más que una herramienta útil. Su precio supera los $30.000 y es símbolo de extravagancia tecnológica. El puente que se abre como un gigante. El puente Erasmus, en Rotterdam, cuenta con una sección basculante impulsada por un sistema hidráulico enorme capaz de levantarse verticalmente para permitir el paso de barcos colosales. Apodado el Cisne por su forma elegante, combina ingeniería avanzada con diseño arquitectónico moderno, siendo uno de los puentes más fotografiados de Europa. El animal que sobrevive en el espacio. El tardígrado es uno de los organismos más resistentes del planeta. Puede vivir décadas sin agua, soportar temperaturas cercanas al cero absoluto y sobrevivir radiación extrema. Incluso ha resistido el vacío del espacio en misiones experimentales. Lo logra gracias a un estado llamado criptobiosis, donde reduce su metabolismo a prácticamente cero. La máscara que la ciencia no puede explicar. La máscara funeraria de Tutankamón, de oro casi puro y turquesa incrustada, muestra un nivel de precisión metalúrgica muy avanzado para la época. Su brillo, composición y técnica de elaboración aún desconciertan a los expertos. Se cree que los artesanos emplearon métodos desconocidos o perdidos hace miles de años, haciendo de la pieza un enigma histórico. Las luces misteriosas de Noruega. En el valle de Sdalen, desde los años 80, aparecen luces flotantes que cambian de color, aceleran y se detienen en el aire sin patrón alguno.
Han sido estudiadas por universidades y científicos, pero ninguna teoría explica completamente su origen. Algunos creen que es plasma geológico, otros un fenómeno atmosférico no identificado. El misterio continúa. La ley más absurda de Alaska. Alaska tiene una ley que prohíbe empujar a un alce desde un avión. Aunque parece una broma, surgió después de un caso real de cazadores que intentaron hacerlo para evitar usar munición. La norma se mantiene como un ejemplo claro de cómo situaciones insólitas terminan convirtiéndose en leyes oficiales con el paso del tiempo. El jarrón millonario del ático. Una familia francesa encontró un jarrón chino de la dinastía Qing guardado en una caja polvorienta. Al llevarlo a subasta, descubrieron que valía más de 19 millones de dólares por su estado impecable y ornamentación excepcional. El jarrón había permanecido olvidado durante décadas sin que nadie supiera que era una pieza histórica invaluable. El árbol gigante de 2000 años. El árbol de Tule, en Oaxaca, México, impresiona por su increíble circunferencia de más de 42 metros. Durante años se pensó que estaba formado por varios troncos fusionados, pero estudios genéticos confirmaron que es un solo organismo que supera los 2000 años de antigüedad. Su tamaño lo convierte en uno de los gigantes naturales más impresionantes del mundo. Los dibujos gigantes que solo se ven desde el aire. Las líneas de Nazca, en Perú, son geoglifos de cientos de metros de longitud representando figuras de animales, plantas y formas geométricas. Fueron creadas removiendo piedras oscuras para dejar ver el suelo claro debajo, un proceso extremadamente preciso. Aún no se sabe cómo lograron su escala exacta sin poder verlas desde arriba. El auto más caro jamás vendido. El Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe, fabricado en 1955, alcanzó los 142 millones de dólares en una subasta privada, convirtiéndose en el automóvil más caro de la historia. Solo existen 2 ejemplares, creados como prototipos de competición con tecnología muy avanzada para su época. Su combinación de velocidad, diseño y rareza absoluta lo hacen una pieza casi mítica del automovilismo. El lugar donde llueve sin parar. La montaña Baialeale, en Hawái, registra algunos de los niveles de lluvia más altos del planeta, superando los 11.000 milímetros anuales. Lo curioso es que unos pocos kilómetros más lejos, el clima cambia radicalmente volviéndose mucho más seco. Esta diferencia extrema se debe a la forma del relieve, que atrapa la humedad en un punto y la dispersa en otro, creando un fenómeno climático único. La antorcha olímpica que aún funciona. Las antorchas usadas en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 fueron fabricadas con metales de altísima resistencia, diseñadas para soportar condiciones climáticas extremas. Muchas de ellas aún se conservan en perfecto funcionamiento casi un siglo después. Su durabilidad sorprende incluso a expertos en metalurgia, quienes reconocen que el avance tecnológico del régimen en ese ámbito era muy superior al promedio de su tiempo. La fruta más olorosa del mundo. El durian, conocido como el rey de las frutas, es tan famoso por su sabor como por su olor extremadamente fuerte. Mezcla notas que muchos describen entre cebolla, gasolina y queso fermentado. Su aroma es tan penetrante que está prohibido en hoteles, aviones y transporte público en varias ciudades asiáticas. Aún así, millones de personas lo consideran un manjar insuperable. El instrumento que suena como un grito humano. El llamado silbido de la muerte azteca produce un sonido tan aterrador que, al escucharlo, muchas personas lo confunden con el grito desgarrador de un humano agonizando. Los arqueólogos lo han encontrado en contextos rituales y funerarios, y se cree que también pudo ser usado para infundir terror psicológico en los enemigos durante la guerra. Su diseño interior es sorprendentemente complejo. La calzada de piedra más perfecta. La calzada del gigante, en Irlanda del Norte, está formada por unas 40.000 columnas de basalto con formas hexagonales casi perfectas. Estas columnas se generaron naturalmente tras una antigua erupción volcánica, pero su simetría es tan impecable que durante siglos se creyó que habían sido talladas por humanos o seres mitológicos. Su apariencia geométrica sigue asombrando a geólogos y turistas. El hotel atendido por robots. El Genna Hotel, inaugurado en Japón, fue el primer hotel del mundo atendido mayormente por robots humanoides. Estos se encargaban del registro de huéspedes, transporte de equipaje y hasta limpieza parcial. Con el tiempo, muchos robots fueron retirados por fallas y costos imprevistos, pero el experimento dejó claro hasta dónde puede llegar la automatización, y también sus límites prácticos. El meteorito perfecto. El meteorito Ova, ubicado en Namibia,
Es el más grande jamás encontrado intacto, con un peso superior a las 60 toneladas. Lo sorprendente es que no dejó cráter al caer, lo cual indica que ingresó a la atmósfera a una velocidad inusualmente baja para un objeto de su tamaño. Su composición metálica casi pura lo ha convertido en una pieza invaluable tanto para científicos como para coleccionistas. El bosque que absorbe el sonido. Aokigahara, también conocido como el mar de árboles, se formó sobre lava volcánica solidificada, la cual absorbe el sonido de manera natural. Esto crea un ambiente extremadamente silencioso donde incluso los pasos parecen desaparecer. La densidad del bosque dificulta la orientación y ha generado numerosas leyendas, convirtiéndolo en uno de los lugares más inquietantes y misteriosos de Japón. El pez que camina. El pez mano rosado, originario de Tasmania, utiliza aletas modificadas que funcionan como pequeñas manos para desplazarse por el fondo marino caminando en lugar de nadar. Durante años se creyó extinto, hasta que nuevas expediciones revelaron poblaciones muy pequeñas. Su comportamiento extraño y su apariencia casi caricaturesca lo convierten en uno de los peces más peculiares del planeta. Si este top te sorprendió, recuerda darle like, compartir y seguir la página.